Hola, hola a todos. Hoy día tenemos una gran invitada, esto que es una mujer, a mí me gusta también que las mujeres se hagan presentes, y que es Carolina García Bergheiro. Debe tener algún origen italiano por ahí. Eso mejor todavía. Bueno, ella la verdad la cosa que me interesa mucho presentársela a ustedes, porque es una experta en diversidad e inclusión. Es un tema que se recabado hace mucho tiempo atrás y que tiene cada día más importancia, y es justamente el fundadora de la comunidad inclusiva, muy buen dato, y fundación en un foco para lograr un cambio cultural, que ojalá lo logremos, y al mismo tiempo mentora de la comunidad mujer, embajadora de Her Global Impact y Expo Inclusión, Premio Mujer Influyente. Mire usted, la tremenda invitada que tenemos hoy día, ¿eh? De la diversidad e inclusión en minería, WIM, Woman, ¿qué dice? Women and Mining, 2019. Y bueno, Carolina, te doy la bienvenida. Me encanta que tú estés, justamente estás aceptado conversar con nosotros. Es un tremendo tema, y todo lo que sea la inclusión. Y me interesan dos cosas: cómo ha sido desarrollado tu experiencia en eso, y al mismo tiempo que nos cuentes qué es lo que tú crees que has logrado. Y principalmente para todo el público que está viendo esto, qué significa la inclusión, porque a lo mejor muchos no saben ni lo entienden. Entonces yo creo que yo sé algunas cosas, porque sé, participé en un seminario donde estaban nada menos que senadores hablando de este tema, y después te voy a explicar un poco las preguntas que le hice no pudieron contestar. Me interesa mucho tu presentación en ese sentido de lo que tú has logrado. Muchas gracias, primero que todo, Giorgio, por esta tremenda invitación que me haces para conversar contigo hoy y con todos los que te siguen, que yo estoy suscrita ahí a tu canal de YouTube y tienes muchos seguidores y han sido bastante buenas las entrevistas anteriores. Eh, bueno, como tú bien dijiste, yo me he dedicado el último tiempo al tema de la diversidad e inclusión, ya que es algo que lo hago propio mío, dado que yo soy ingeniero civil de profesión, ingeniera, y trabajaba para la industria de la minería en una empresa de estrategia internacional. Y hace 12 años yo tuve un accidente de trayecto cuando estaba yendo a ver un cliente en Antofagasta. El taxi en que yo iba empezó a hacer maniobra bastante fuerte, a pasar autos y todo, y chocó de frente contra un camión, lo que significó que yo tuve un giro en mi vida para siempre y quedé con una discapacidad muy importante, una discapacidad muy severa, y en silla de ruedas. Entonces, Uy, tremendo, sí, tremendo. 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 Entonces, lo que significó todo un cambio de paradigma, un cambio de mentalidad, de emociones. Tú que estudias ahí todo lo que es la resiliencia Así y es. todo eso, lo tuve que desarrollar porque nadie nos enseña, pero gracias a Dios es una capacidad y se puede desarrollar. Sin embargo, al poco andar, yo fui despedida de la empresa donde trabajaba y dije, bueno, no importa, total, tengo tan buenos contactos acá en la minería que voy a encontrar pega al tiro, es lo que uno cree. Y mira, me encontré ahí en el año 2012 más o menos, en que nadie me contrató. Y mi única explicación en ese minuto fue que no estábamos preparados como sociedad para volver a contratar o para contratar a una persona con discapacidad, y menos en una posición más ejecutiva, porque mira, me pasé un año por empresas gigantes que yo conocía, todo el mundo me decía, no, sí, mira, como diría la típica frase, oye, te llamamos, nunca nadie me llamó, tampoco te dicen en castellano directo, oye, mira, no estamos pensando. Bueno, no, me preguntaban así, oye, pero ¿y cómo lo haces para subirte un ascensor? Y con unas preguntas insólitas, pero bueno, yo ahí estaba disponible para responder cualquier cosa, porque yo quería trabajar. Y bueno, al cabo de un año de andar por empresas que tenían
la R de responsabilidad Ah, social social. súper grande, la RCE, responsabilidad social empresarial. Oye, me fui a todas esas empresas Ya. y me decían, no, mira, ya tengo la persona con discapacidad en el call center, en la bodega, ya no necesitamos más. Bueno, entonces yo dije, o sea, gracias a Dios, ahí una amiga mía fue visionaria y me dijo, oye, te voy a regalar un programa de coaching para que hagas un programa que te va a cambiar la vida. Y yo, la verdad es que yo no quería cambiar mi vida porque yo estaba, según yo, estaba bien, Sí. pero andaba como en las wifas, pues. Y bueno, gracias a Dios tomé ese programa, lo tomé solamente como una medida laboral, porque yo dije, yo tengo que reinventarme, Sí. dado que nadie me siguió contratando como ingeniero civil, ni como experta en minería, ni en gestión organizacional. Eso ya no era. Entonces yo dije, bueno, tengo que prepararme en otra cosa. Y me convertí en coach. Y ahí, bueno, tampoco nadie me contrató al principio, pero yo formé mi propia consultora con otras compañeras. Bueno, en el año 2006 nosotros adherimos a unos temas de la ONU que tenían que ver eh, con algunos decretos sobre la igualdad de derechos para las personas con discapacidad. Entonces, se hacía la urgencia necesaria de promulgar una ley que tuviese que ver con la incorporación de las personas con discapacidad al mundo laboral. Dado eso, se promulgó en 2018, el 1 de abril. ¿Y qué es lo que dice la ley 21.015? Dice que al menos el 1% de las personas que trabajan en una empresa tienen que tener algún tipo de discapacidad. Y yo por eso te digo que gracias a Dios que llegó esa ley nuevamente, ya que nos pusimos a hablar del tema, porque antes no era tema, antes yo, o sea, a mí me miraban en la calle, esta que anda en silla de ruedas, yo llegaba a alguna oficina y claro, era como el bicho raro. Entonces, el tema no está instaurado en la sociedad y ha costado montones, porque fue como que a los empresarios o empresas se les obligó que nos tenían que contratar y algunos han adherido súper bien. Pero esto todo implica un cambio cultural, una gestión cultural en las empresas. Y bueno, yo estoy feliz porque a mí mucha gente me dice, oye, y no, porque yo hoy entré nuevamente a una empresa minera a trabajar, Qué bueno. lo Te cual me felicito y me encanta alegro. porque sí, sí, muchas gracias. Claro, porque a pesar de que entré por la ley de inclusión laboral, las personas me dicen, oye, pero no te da lata haber entrado por una cuota. No, les digo yo al contrario. O, por ejemplo, que me dicen, oye, pero ¿qué opinas de esta ley? Entonces yo digo, gracias a Dios la ley llegó para quedarse, porque si no nosotros no estaría, yo no estaría aquí hablando porque fue necesario ponerse a hablar el tema de la Sí, diversidad e inclusión. Y hoy si nos vamos a los temas sociales, Giorgio, así es. la gente está como que, no sé si la palabra es clamando, pero la gente está pidiendo a todo nivel eh, que seamos diversos, inclusivos, que tiene todo un tema, o sea, de que hoy existe la diversidad en todo su espectro. Ujú. Entonces, bueno, esa es la ley de inclusión laboral que las empresas tenían que salir a contratar a personas con discapacidad para poder cumplir la ley. Ya. Ok. Y Y sí, sí, ¿qué quiere agregar? no, No. que te iba a decir que es muy importante para nosotros, las personas con discapacidad, que Eso, exista esta ley. claro.
Ya. Porque antes no era tema, hoy se habla del tema en las empresas y muchas veces a mí antes de entrar a esta empresa a trabajar, me llamaban como consultor externo para que pusiera personas con discapacidad a trabajar. Y me decían, oye, ya tráeme tres, ojalá que sean tres sordos para no tener que hacer rampa, para no tener que hacer ascensor o el baño especial o qué sé yo. Y bueno, porque claro, la ley trae todo un tema necesario de que tenemos que Sí. arreglar las rampas, tenemos que hacer ascensores, tenemos que hacer algunas modificaciones en los baños. Entonces, Sí. bueno, yo de pronto le preguntaba a la persona, oiga, ya, le voy a traer a tres personas, pero ¿y usted quiere cumplir la cuota o incluir? No, pero incluir de todas maneras, pues de todas maneras. Entonces empezamos a hacerle doble clic a lo que es Ya. incluir Eso. y finalmente me decían, no, bueno, partamos cumpliendo la cuota nomás. Ah, ya. Bueno, Porque sinceramente. incluir tiene todo Bueno, una filosofía y tiene todo un propósito detrás. pero por supuesto. Entonces, pero nosotros, las personas con discapacidad, queremos ser incluidos, queremos Así que nos es. traten igual que los otros, porque yo estuve en una empresa en que me decían, oye, parece que mañana va a llover, si quieres no venga. Entonces, oye, y parece que pasado también va a llover, si quieres no venga. Entonces tú dices, ¿y por qué yo no tengo que ir? O, por Claro. ejemplo, no sé, pues había, es que muy gracioso, había reuniones a las 9 y yo llegaba a las 9. Me dijeron, ay, ¿y llegaste a las 9? Sí, pues digo yo, porque eran las 9. Sí, pero si tú hubieras llegado un poco más tarde, no importa. Entonces, eso como Sí, sí. que tú dices, pero ¿y por qué si la reunión es a las 9? Entonces, también queremos ser tratados Sí. en forma normal y no desde la caridad. Porque fíjate, Giorgio, que si yo, como persona con discapacidad, que hoy somos muchos, Sí. eh, estamos contados, estamos mal contados, pero contados de alguna manera, porque en el último censo se les olvidó contarnos, pero según la última encuesta en DISC, que es la encuesta nacional de personas con discapacidad, somos un 17% las Harto grande. personas que tenemos algún tipo de discapacidad. Y fíjate que más del 50% o mucho más del 50% somos mujeres las que tenemos la discapacidad. Ya. Y, y además, el 50% de las personas con discapacidad pertenecen a los 2/5 más pobres. Más pobre. Con mayor razón Entonces, hay que incluirlo. Claro, entonces yo déjame explicarlo así. Sí, el círculo de sí, la claro, por pobreza se supuesto. agudiza Así es. y cuando yo le digo al empresario o al líder, le digo, mira, si tú incluyes a la persona y que no sea como un check en la cajita, tú le puedes cambiar la vida a alguien. Absolutamente cierto. Yo te lo digo como psicólogo. Te quiero decir lo siguiente. Yo estuve en una presentación, en un seminario, donde presentaron la ley. Y ahí había varios senadores, inclusive algunos preocupados de este tema, y por otra parte había también empresarios. Entonces, y yo hice el alcance ahí. Se habían pensado, en ciertos momentos determinados, los empresarios que estaban presentes, si habían pensado en hacer lo que nosotros llamamos un profesiograma de cada una de las actividades. ¿Qué significa eso? Estudiar cada puesto de trabajo y ver cuáles son las condiciones que ese puesto de trabajo exige y cuáles son las cosas que se puede compensar, que es contraindicación absoluta y relativa y se puede hacer. Y te voy a dar un ejemplo concreto además. Entonces, y además le dije, ustedes han pensado en preparar a la empresa cuando van a recibir a esta persona, preparar al personal que los va a recibir, precisamente por lo que tú estás señalando. Dice, no, usted no venga. O sea, te siente como que estás diciendo, no, usted está en otra condición, está minusválida por comer.
Y te quiero agregar algo más, pero sobre todo para el público en general que a lo mejor no lo sabe. Hay una ley que justamente de protección de los discapacitados mentales y psíquicos. Y hay justamente una comisión del Ministerio de Salud, de la cual yo participo también, pero al mismo tiempo entonces estamos viendo justamente de proteger a esa persona para que no sean discriminadas, para que no sean maltratadas, y por lo tanto hay también esto a lo largo de todo Chile, también tenemos estas comisiones en las distintas regiones. Y es bueno para que tú sepas y que el público también sepa eso. Ahora te doy un ejemplo para que la gente también lo entienda. Yo estaba en ese minuto a cargo de todos los problemas tremendos que había en el Hospital Salvador y el área, y me dice, mira, tenemos una funcionaria que en el fondo ella tiene una psicosis, ¿no? Es una psicosis paranoide y no la podemos echar por una serie de razones legales que desconozco en este minuto. Entonces me dijo, ¿qué podemos hacer con ella? Porque pasa lo siguiente, le hemos colocado en la cocina, entonces en esta marmita tremenda que hay, se sirve la comida y después, sencillamente, cuando se termina el almuerzo, ella bota todo, circunstancia que eso es para la noche, y empieza a limpiarla, 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 limpiarla y la deja impecable. Y ahí me acordé yo, ahí está a propósito del cargo, que en ese minuto me estaba pidiendo a mí, por favor, yo lo que era el banco de sangre, no logro tener gente que me deje limpia las pipetas. Dije, te tengo la persona, te tengo la persona. Entonces le mandé a la persona, pero mira, una persona no le haga caso, porque entra, nos saluda, pero va a trabajar perfecto. A la semana fui, oye, me dijo, nunca había tenido un laboratorio tan limpio, nunca, nunca, me dijo, nunca, pero por Dios, la tipa rara, obvio, le dije, pero ¿te importa dar eso o te importa la limpieza? No, me dijo, por supuesto, yo este laboratorio con ella no la cambio. Entonces estamos viendo una discapacidad incluso psicótica, que en el fondo no era productiva, pero sin embargo en el trabajo, en el puesto indicado, fue y funcionaba muy bien. Entonces resolvimos un problema en el laboratorio, un problema de no tener que echarla y por lo tanto también mantenía su sueldo. O sea, estamos resolviendo problemas. Y como eso es lo que le estaba ofreciendo al empresario, hagan, contraten psicólogos laborales para que hagan el estudio de los puestos, que no sea solamente un análisis de cargos, sino una cosa mucho más profunda, que cuáles son las características, inclusive de edad, de construcciones, cuáles son los conocimientos, no conocimientos, etc. Entonces ustedes van a tener la persona indicada que va a aportar a la empresa y al mismo tiempo un beneficio para la sociedad y para ella misma. Tú dijiste una gran cosa. Cuando la persona trabaja en esas condiciones, se siente muy contenta, le mejora la autoestima. Y a la mujer es muy importante para que no se deje maltratar nunca. Yo soy experto justamente en problemas de pareja y me cuesta muchas veces aceptar a que las mujeres son tan maltratadas en la violencia intrafamiliar. Y todas ellas, casi sin excepción, una baja autoestima. Entonces, con lo que tú enseñas, empieza a mejorar la autoestima. Ahora te quiero hacer una pregunta un poco más directa. ¿Cómo te ha afectado eso en tu familia? Porque fue un cambio muy brusco. ¿Tu familia se pudo adaptar? ¿Cómo fue? Cuéntanos un poco, porque creo que la persona sepa que ser discapacitado no es fácil, que tiene su problema y también tiene lo que tú tienes, que es justamente lo que lo dijiste, es la capacidad de superar, se llama resiliencia. Y te felicito que la tengas. Cuéntanos Sí, un bueno, poco qué pasó en tu familia. gracias por la pregunta. Bueno, cuando yo tuve el accidente, que fue hace 12 años atrás, fue algo muy duro para mí también, de que yo era una persona, una ejecutiva que andaba volando por la vida, súper independiente, llevaba una región de la minería en otros países. Bueno, y de pronto tener que, y no me pregunte, bueno, tú que eres psicólogo lo vas a entender, pero yo no sé de dónde saqué como un mandato en que yo no tenía que pedir ayuda, porque todo lo que yo hacía lo hacía mejor que nadie. Entonces, yo era, pero es que de que todo lo hacía yo, y por otro lado, también tenía este paradigma de que los ingenieros no sentimos emociones. No. Por lo tanto, claro, súper cuadrados y todo. Eso, es Entonces, el estereotipo. yo, claro, entonces, pero yo te diría que dentro de las emociones de base que yo tengo es el optimismo, pero soy súper optimista, tengo humor y todo. Sin embargo, me costaba aceptar que tenía rabia y pena, porque son como emociones que tienen mala prensa. Entonces yo tampoco andaba con la rabia y la pena, como que yo decía, no, si yo estoy súper bien, como le decía a mi amiga,
pero andaba pésimo, andaba pero mal, andaba pero enrabiada. Imagínate que tenía que, yo hoy tengo personas que me ayudan, porque yo no, Por me supuesto. ayudan a levantarme, a acostarme, a sacarme la ropa, porque quedé con una discapacidad muy alta. Uy, Entonces te diría que las pobres mujeres que me acompañaban fueron las que más sufrieron, porque mi rabia y mi frustración se las tiraba a ella. así es. Entonces, bueno, gracias a Dios llegó el coaching a mi vida, Ujú. y que ahí pude entender que habían otras visiones, que podíamos reconocer las emociones, que eso también te permite reconocer tu vulnerabilidad y Eso es. que eso tampoco te hace débil, porque yo pensaba que pedir ayuda y también reconocer la vulnerabilidad era debilidad. Y al contrario, maravilloso y bienvenido. Y me permitió también conectarme conmigo, con la compasión por mí misma, por los demás. Entonces yo te diría que la primera que tuvo que aceptarse fui yo, porque Así es. yo era un ogro en No, potencia. dejaste al final de ser la superwoman, que no existe, ni existe el Superman tampoco. Ya. Mira, en estos minutos que nos quedan, además de darte las gracias por tu exposición, si en el fondo te sinceraste lo que te pasó, que es importante, creo que tú además estás haciendo una labor doble muy importante. Dar a conocer esto, urbi et orbi, y al mismo tiempo articular al empresario que sí se puede realmente incluir una persona que va a rendir lo mismo que otra. Eso depende del lugar que la ponga. Sí, es el tema más indicado. Y Es la muy otra cosa que tú importante estás eso. haciendo, claro, te fijas, entonces tú estás dando a conocer esto, es importante, además dijiste otra cosa importante para ti misma. El coaching es una persona que ayuda a otra. Y una de las cosas que sabemos que está ligada a la felicidad es el hecho de ayudar a otros, el hecho de darse a otros. Así que tú estás también una cosa que te va a dar muchas gratificaciones satisfactorias personales y emocionales. Gracias por haber participado con nosotros. A ver si más adelante también te volvemos a contactar en la medida que logres más cosas. Pero Y feliz, muchas cuenta con mi gracias. total apoyo y te aseguro que también la comisión, en este minuto que yo al cual participo, que es la comisión de protección de los discapacitados mentales y psíquicos, cualquier cosa que esté en esa área, también la comisión se va a preocupar de las cosas que tú puedes plantearnos para dar a lo mejor sugerencias, a lo mejor a los empresarios, o a lo mejor lo que estamos muy centrados en la salud hoy día. Estamos mucho más centrados en Pero los feliz hospitales, porque es las muy desgracias. importante. Muchas gracias y que te vaya muy bien. Éxito que lo vas a tener de todas maneras por tu personalidad. Gracias. Gracias por la invitación, Giorgio. Muchas gracias. Gracias a ti.